Bueno, estamos de vuelta, 1:15 de la tarde en Hispano Informa. Vamos a hablar de un tema importante, todavía sigue resonando, sobre todo cómo se llevó la dinámica de esta mesa, la mesa del salario mínimo, que logró un acuerdo en la parte final. Sin embargo, pues tuvo el gobierno de turno que pues fijar un nuevo salario mínimo. Las negociaciones, cómo se dieron, cómo se toma la dinámica, sobre todo los valores y cómo quedó establecido esos ajustes. Vamos a ya conversar con el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, don Rubén Castillo, amigo de esta casa. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo no, Icar? Gracias por la invitación. A ver, yo sentado ahí también estaba doña de Santís, el gremio también, y nos decía, de APEDE, y nos decía: Carlos, lo que pasa es que es una mesa que respondía en su momento, en su época del 70, de revisar y posiblemente ajustar, pero los tiempos han cambiado y la realidad es otra. Hay que ver, es la nueva dinámica laboral que estamos viendo nosotros. A pesar de que este ajuste, tengo mis apuntes, impactaría a 400.000 trabajadores que están dentro del régimen. Ante todo, Rubén, gracias por acompañarnos. ¿Cómo vio la dinámica y cómo quedó conformado el salario, a su juicio, su reacción? Bueno, debo decir que hubo un acuerdo entre trabajadores y empresa privada. Eso es muy positivo. El acuerdo no lo impacta directamente a la pequeña, mediana y microempresa, que estuvo muy afectada desde antes de la pandemia. El proceso pandémico generó consecuencias de pronóstico reservado en este sector, que constituye el 90% del tejido empresarial de Panamá. Recuerden que todavía no ha salido el decreto que homologue las nuevas tasas de salario mínimo. Así es que creo que no podríamos hacer un análisis específico de cómo se ha construido ese decreto. Me imagino que entre esta y la próxima semana el decreto se emitirá, porque en enero va a hacerse efectivo el nuevo salario mínimo. Debo señalar lo siguiente, que es el concepto mismo de salario mínimo, que es la base de sustento para los trabajadores que están al final en las actividades más básicas. Eso no resuelve el problema en sí de la situación económica. Consideramos que lo que hay que construir es una economía más diversificada, una economía donde haya actividades que tengan mayores valores agregados, de tal forma que las personas que tengan las capacidades correspondientes a través de la educación puedan lograr un salario superior. Nosotros necesitamos una economía mucho más productiva para no depender del tema del salario mínimo como tal. El salario mínimo no va a sacar a la gente de la situación de pobreza, si no es la igualdad de oportunidad a través de la educación. A ver, eran 3 regiones, sí, quedó en 2. Quedaron en 2 regiones desde hace tiempo. Sí, o sea, eso no es nuevo. Y 59 tasas que abarcan 74 actividades. 74 actividades es lo que ha anunciado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero vuelvo, insisto, todavía el decreto no ha salido, que es el que va a homologar los acuerdos. Se han dado algunos datos, pero en la práctica hay que esperar el decreto para que el debate sea sensato y serio sobre cómo queda el salario mínimo en la práctica. 9.50 el base, de ahí hacia arriba. Sí. Muchos sectores, sobre todo los trabajadores, calificaron esto de miserable, miserableza de ajuste. Bueno, el punto es desde la perspectiva como se vea el tema. Hubo un acuerdo, ese acuerdo lo homologa el Ejecutivo a través de un decreto, y al final había un sector laboral que decía que el salario mínimo debía ser muchísimo más de $1.000. Bueno, entonces la economía podía resistir eso. Yo creo que nosotros debemos lograr, en primer lugar, que baje el costo de la vida, en segundo lugar, que la gente gane más, pero gane más haciendo más eficiente y productiva la economía a través de actividades, como ya dije, que den valor agregado. Nosotros tenemos que tener una economía diferente, nosotros tenemos que desarrollar educación técnica. Ahí está el INADE y está el ICSE, que al final
genera muchas oportunidades para los jóvenes. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes den un paso más allá a través de la formación. La educación nos va a permitir atraer inversiones de mayor calidad que permitan que la gente gane más dinero. Sigue habiendo ese divorcio entre la demanda laboral, o sea, el nuevo mercado, lo que demanda y lo que estamos produciendo. O sea, estamos siempre con el tema de los licenciados. Ya no queremos licenciados, dicen algunos expertos. Aquí la mano técnica es una mano buenísima y más rápido que se la absorbe el mercado. Nosotros tenemos que conectarnos con el futuro. Es decir, hay una serie de necesidades en el futuro en cuanto a actividades laborales que tenemos que afrontar desde ya, porque el futuro es ahora. Sí. Valga la expresión, el futuro es ahora. Entonces, muchas de las profesiones normales, tradicionales, van a desaparecer. Entonces tenemos que prepararnos para esa nueva realidad que va a abrir nuevas oportunidades. Estamos hablando de inteligencia artificial, digitalización, robotización, sí. Pero los cambios epocales nos llevan a esas circunstancias. Esta no es la primera ocasión en que hay profesiones que desaparecen, hay actividades económicas que desaparecen. Hubo un economista que habló de la destrucción creativa, actividades que desaparecen y surgen nuevas, pero hay que estar preparados para esas nuevas actividades. O sea, saltar al vagón de ese tren. Exactamente. Nosotros tenemos una economía que se basa en cambios tecnológicos y cambios científicos a una mayor velocidad. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra educación en esa circunstancia para atraer inversiones y generar internamente también actividades diferentes. La conectividad, logística, puertos, comunicaciones. El turismo también, que es un gran disparador de mano de obra. El área agroindustrial, que se está especializando mucho más para hacerse más productiva. Entonces, todo eso nosotros tenemos que conectarlo con un gran plan de desarrollo para el cual todos tenemos que ponernos de acuerdo. Porque hay un gran problema en Panamá cuando hay un sector radical que hace apreciaciones permanentes contra el sector privado. El sector privado quiere crecer, tiene voluntad y confianza en el país, quiere desarrollar otro tipo de actividades, pero tenemos que alinear las estrellas, debe haber menos burocracia, debemos tener una justicia más fortalecida, debe haber mayor transparencia, una real competencia para evitar aquellos sectores que no son empresariales, pero que medran en el poder con el objetivo de sacar una ventaja ilegítima. Entonces, todos esos son temas fundamentales para que el país progrese. Además, tenemos que explotar nuestros recursos en beneficio de la nación para resolver problemas básicos. El tema de la educación es fundamental. Sin educación no podemos insertarnos en el futuro. Sí, pero una educación en función a la demanda. A la demanda real. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos oportunidades variadas. En el sector logístico hay múltiples oportunidades que podemos desarrollar, pero si no tenemos a las personas preparadas para las actividades que se demandan, entonces lo que vamos a generar es frustración de personas que andan exhibiendo un diploma que no se compadece con las necesidades del país y con las necesidades de las personas que pretenden invertir en Panamá. A ver, don Rubén, la Comisión Nacional del Salario Mínimo acordó estos nuevos ajustes y bueno, ahí siempre hablaban las autoridades, sobre todo el Ministerio de Trabajo, que va a beneficiar a más de 400.000 trabajadores a nivel nacional. Pero en medio de esto, yo quiero, junto con usted es experto obviamente en derecho laboral, ¿dónde queda en esta ecuación el tema de los informales, de los independientes y de los emprendedores? Obviamente para ellos no les va a tocar el tema del salario. Muchos de ellos están ganando por arriba del salario y es una realidad. Sí, es que el espectro de los informales es diverso. Hay gente que está en el rango de subsistencia y otros que siendo informales le va muy bien. Sin embargo, nosotros necesitamos tener una economía en la cual esas personas que son informales se formalicen, y para que se formalicen el Estado debe establecer pautas
que generen confianza, que sean menos burocráticas y que permitan que las personas puedan, por ejemplo, desarrollar emprendimientos sin mayores trabas. Dentro de la franja de la informalidad hay emprendedores, innovadores, gente con ideas novedosas que pueden generar valores agregados a la economía de Panamá. Nosotros necesitamos que la economía fluya, que la libertad económica permita que esos emprendedores e innovadores desarrollen sus modelos de negocio con más facilidad. Entonces el Estado debe ser un acompañante de ese esfuerzo de las personas. Tenemos que tener medidas de protección para aquellos que están en el umbral de la extrema pobreza y la pobreza, pero con el ánimo de engarzarlos con la actividad económica productiva. Sí. Un país que tiene una estructura de protección social que va creciendo es un país que tiene una economía anómala, porque nosotros tenemos que lograr que esa protección vaya reduciéndose, no en función de que se quite la protección, sino en función de que las personas puedan integrarse con la economía. La gente quiere dignificar su esfuerzo personal, requiere un trabajo. Generalmente las personas desean que no se les regale nada, que hagan con su esfuerzo logren su objetivo. A ver, ¿cómo hacemos cuando hay una nueva dinámica laboral? Cuando muchos aquí, muchachos que me ha tocado conocer y hablar con ellos, me dicen, y cara, a mí no me conviene estar marcando un 8-5, un 7-3 en un escritorio. Yo prefiero aquí, doy mi servicio acá, allá, acullá, y acá recoge, como decimos, el famoso pulpeo, y gano hasta 3 veces más que un salario fijo de 8 horas. Sí, eso es posible, y eso significa que debemos analizar ese fenómeno, porque entonces tenemos normas que no se adecúan a la nueva realidad global. Entonces esas personas dicen, ¿de qué me vale formalizarme o apostar por un trabajo si al final de forma independiente puedo ganar más? Entonces esa persona debe establecer un mecanismo mediante el cual formalice toda su actividad con requisitos básicos. Lo que pasa es que en nuestros países latinoamericanos a veces castigamos el esfuerzo personal, entonces a través de muchos impuestos o a través de requisitos que se consideran al final como un disvalor. Si hay desincentivamos. Claro, al final entonces lo que estamos haciendo es incentivar el hecho de que la persona diga yo voy a seguir actuando al margen de la formalidad. Y eso no es bueno para la economía. Redes sociales, plataformas digitales, usted habló de innovadores también. Sí. Yo me quedé nada más con los emprendedores, pero metamos a los innovadores. Metamos también gente que recibe ingresos desde afuera. Yo aquí con esta computadora, yo cierro una pestaña, abro otra, cierro, abro otra y estoy, un ejemplo, estoy creando contenidos y estoy alimentando páginas web de afuera, de otros países. Sí. Y ellos me van a pagar a mí acá y me depositan acá también. O sea, al final hay... No, y eso es bueno, eso es bueno, que las personas tengan un abanico de posibilidades para desarrollar una actividad económica. Es decir, nosotros no podemos seguir con eso de que este individuo innovador que está desarrollando actividades lucrativas, de todas maneras debemos afectarlo a través de impuestos desmesurados y demás. Ese individuo puede ser que esté pensando en realizar otras actividades, otras inversiones que van a generar puestos de trabajo, por ejemplo, puestos de trabajo adicionales que el país no tiene. Pero tenemos una visión a veces de castigar la riqueza. Entonces tenemos unos paradigmas que creo que son equivocados. Nosotros debemos luchar para que Panamá reduzca sustancialmente la pobreza y ojalá con el ánimo de eliminarla, de que las personas puedan gestionar su propio futuro. ¿Y eso qué significa? Igualdad de oportunidad a través de la educación, y volvemos al punto de la educación. Pero cuando se estigmatiza la riqueza, estamos cometiendo un error grave. La persona que logra a través de su talento, de sus capacidades, un nivel de riqueza que no la hace a través de mecanismos torcidos, eso es un ejemplo para los demás. Hay un aspecto que a mí me llamó la atención. Bueno, también traigamos a colación el último informe de la CEPAL. El presidente reaccionó también de ese tema. La CEPAL habla de que sí hay crecimiento, pero el crecimiento, no va acompañado de la equidad, o sea, hay desigualdad todavía, mucha desigualdad. Pero volvemos es un concepto que habría que debatir muy largamente, desigualdad y pobreza. Yo prefiero luchar contra la pobreza, porque la desigualdad en muchas ocasiones
tiene una relatividad. No va ligado directamente a la pobreza. No, la no, no. desigualdad. O sea, lo que ocurre es que si Icarrey a través de una idea ingeniosa logra ganar dinero, hacer una fortuna y la hace legítimamente, no a través de actos de corrupción, sino a través de un esfuerzo personal, Ajá. yo no me debo preocupar por eso. Y por el contrario, quiero emular exactamente, su se éxito. convierte en un ejemplo a emular, porque lo ha hecho legítimamente. Todo aquel que a través de actos de corrupción, que son los que lesionan a la sociedad, se llenan de dinero, entonces deben ser procesados con los mecanismos judiciales correspondientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr que la gente salga de la pobreza a través de una actividad económica racional, productiva, eficiente. A ver, tengo segunditos y quiero preguntarle a don Rubén, porque siempre lo que hemos visto en gestiones de 5 años son proyectos, son planes, son programas, pero no políticas que trasciendan el tema laboral. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestros países a veces no tenemos una visión de Estado, y la visión de Estado significa que todos nos pongamos de acuerdo en mínimos esenciales, independientemente de las diferencias. ¿Es tan difícil eso? A veces es difícil porque nos atacan los síntomas de la pequeñez, de esa visión suciamente política o politiquera, y no estamos pensando en el país como país, ni en su futuro, el futuro de todos los panameños, independientemente de cómo pensamos. Sí. Es tan difícil que nos pongamos de acuerdo, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar nuestras infraestructuras, vamos a crear un sistema en el cual la gente pueda participar en igualdad de oportunidades. Eso no debe ser difícil. Rapidito, hoy estamos hablando de integración del sistema de salud y ya hay gente pintada de guerra. Y todavía no han entendido, no se ha manejado el concepto de integración de los sistemas. Bueno, hay un tema también básico, viéndolo desde la perspectiva de la economía de escala. Ustedes se imaginan si la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud licitaran conjuntamente los medicamentos, la economía de escala debería hacer que los medicamentos bajen de precio. Vamos a comprar en bloque. Eso es elemental. Igual que el servicio de salud La cobertura sería universal. que se le brinda. Usted no puede tener infraestructura de la Caja del Seguro Social y al lado una del Ministerio de Salud. Que ha habido. Que ha habido y hay. Porque al final usted está duplicando recursos y eso no necesariamente resuelve el problema de la población. Vamos a estar pendientes. Don Rubén Castillo es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Oiga, gracias porque siempre nos ayuda y nos visita a entender un poquito el panorama de mano de la gente que sabe y conoce bien a perfección estos temas.